Bienvenidos sean a un nuevo video del canal, yo soy Ronicer Gamer y bienvenidos sean a una nueva sección del canal. En esta ocasión estamos jugando Forza Horizon 5 y este día traeremos este Buick Regal GNX 1987, el cual tocará restaurar, darle un retoque de pintura, dejarlo un poquito más fachero en diseño y darle un poco más de potencia al motor. Así que preparen sus cinturones y su acelerador porque estamos a punto de comenzar. Muy bien, ya tenemos aquí el auto ya sin ningún daño, pero ahora es el momento de aplicarle un poco de pintura, por lo que tenemos que irnos a remover todo este óxido y estas partes que están de otro color para poder utilizar un color mejor y que todo se vea uniforme. Ya nos encontramos en el área de pintura. Una vez eliminados todos los daños, ahora es momento de escoger el color, y para este vehículo yo pienso que le hace bastante honor tener un color oscuro, por lo que estaré rondando en esta tira de aquí en los colores, viendo uno por uno a ver cuál es el que mejor asienta. Hasta este momento ninguno de los que he mostrado me pantalla, pero de aquí hacia abajo estos me empiezan a gustar. Me gusta este color, estos tonos azules, desde este verde hacia abajo. Pero yo siento que el estilo de este vehículo sería un color morado, algo oscuro, casi rojo. Por lo que me están convenciendo estos tres, este de aquí y los dos de arriba. Yo pienso que me voy a ir por este de aquí. Vamos a escoger este color y vamos a agregar algunos accesorios y ver si con vinilos podemos dar una combinación mejor de color. Después de unos cuantos minutos ya he terminado con el trabajo de vinilo y pintura, por lo que he escogido este color. Enseguida les voy a mostrar cuál es, de la misma manera les voy a mostrar el color que es el vinil, pero primero que nada vamos a dar una vuelta. Escogí este vinil, este acabado para los laterales. Este de acá es el mismo color. Para la parte subfrontal dejé completamente igual, y en la parte superior he escogido este diseño. Ahorita les voy a mostrar las posiciones y las figuras por si te quieres hacer uno igual. Pero vamos a comenzar con el lateral. En este caso vamos a ver el color. El color tenemos este de aquí. Yo escogí, como pueden ver, es este rosa de acá. Miren, está muy oscuro. Este de aquí. Aquí pueden estar viendo el cuadrito. Vamos a darle escape. Y la posición es la siguiente. Es esta de aquí. En la primera opción tenemos esta de aquí. Ustedes los ponen apuntando. Tenemos este tamaño, esta rotación, y simplemente le moví esos tres. En el lado opuesto tenemos exactamente el mismo color. Vamos a aplicarla acá para que vean la posición. Solamente he movido estas tres opciones. Ahora vamos a la parte superior donde dice este acabado. En el color aquí es exactamente el mismo color, igual, de la misma manera. Y en la posición tenemos estas de aquí. En este caso ya pueden ustedes ver cuál es la que estoy seleccionando, y esta es la posición en la que se encuentra. En su lado opuesto tenemos exactamente el mismo tamaño pero en cierta posición. Ustedes lo pueden ver aquí. Tenemos la parte superior de central, y quise hacer una especie de flecha, por la que esta es la posición. Tenemos estas tres. En el lado contrario tenemos las mismas, pero ahora sí que en sentido contrario, ¿no? Sentido opuesto. Más arriba nos vamos a topar con estos dos estilos como de flecha, que es, vamos a subir un poquito más. Es esta de acá y esta de aquí. Vamos a darle una ojeada. Tenemos estas tres también, miren. Estas tres posiciones, mismo color. Y en el sentido opuesto tenemos estos de aquí. Y ahora vamos con la última parte, que es en la parte frontal del vehículo, en la cual he escogido estas tres posiciones. Miren, esta de acá, esta de aquí y esta de acá. Y para su lado opuesto son las siguientes tres. Vamos a ver qué más le podemos modificar, y después lo vamos a ver en la pista qué tal se comporta sin hacerle modificaciones al motor, qué tal corre, y después las haremos y ya veremos si hemos mejorado algo en la velocidad y en la potencia. Ahora sí ya tenemos todas las mejoras activadas, bueno, las que a mí más me gustaron. En este caso yo lo que hice fue colocar un paquete de carrocería, el cual me gustó bastante cómo se vio. Bajó la altura un poco por acá, cambió los neumáticos.
Y de ahí yo me fui después a mejora personalizada, en donde volví a cambiar yo los neumáticos y volví a regresar los rines originales. En el caso de los neumáticos coloqué estos de aquí, estos de por acá, y los rines pues regresé a los originales, ¿no? Después de esto me fui a la sección que tienen por aquí de los engranajes. Mentira, mentira. A la parte de arriba de los engranajes, donde el clutch dejé lo mismo, pero en lo que es la transmisión coloqué esta que tenemos acá, me dio un poquito más de aceleración. Después de esto ya no volví a mover nada más, lo dejé exactamente como está, por lo que es momento de ir a probar su aceleración. No es un vehículo para off-road, pero nos va a servir perfecto para pista, por lo que vamos a ver qué tal se comporta. También podría hacer unas pequeñas modificaciones a la transmisión, pero eso lo voy a hacer después de probar esto que estamos viendo. Así vamos a continuar. Muy bien, me he venido a una de las pruebas de aceleración que hay en el videojuego para poder probar nuestro vehículo. Vamos a ver qué tal se comporta en esta área, así que simplemente vamos a esperar a que comience la partida y vamos a dar inicio a probar esta bestia. Me gustó bastante cómo quedó el diseño, me gusta cómo se ve. Estamos por acá, dice pista de aceleración en el aeródromo. Vamos a verlo por acá, vamos a iniciar evento de carrera. Vamos a ver por aquí, hay que acelerar a tope, lo tengo en transmisión manual, por lo que vamos a ver si nos facilita un poco el desempeño de esto. Se me cuatrapean algo los cambios, pero vamos a ver. Vamos acelerando a tope, a tope, a tope, a tope. Cambio. Vamos a alcanzar ya cerca de los 300 kilómetros por hora. Vamos a ver si todavía nos permite hacer un cambio más. Ya vamos a llegar a los 350. Va acelerando bastante bien. Aunque me parece que podríamos hacer algo un poco mejor. Nos cuesta un poco de trabajo a los primeros cambios, ya que están demasiado largos los cambios entre ellos. Por lo que los primeros dos se nos encima las revoluciones. Pero vamos a ver si podemos hacer algo para mejorarlo. Ya me encuentro nuevamente en la pista de aceleración del aeródromo. No hice muchos ajustes por el tipo de transmisión. Probé otra transmisión, pero no me gustó. Me gustó esta que le dejé. Lo único que hice fue en la sección de relación de marchas, pues bajar esto de aquí. Podemos controlarlo un poquitín y nos va a permitir bajar un poquito más el tiempo de respuesta. Creo, si mal no recuerdo, ya está un poquito más bajo, 0.16. Si lo bajo más se va a comenzar a incrementar. Miren, aquí está, ahí está, aquí lo dejan y no hay falla. Vamos a darle a aplicar y pues vamos a probarlo. No creo que haya mucho cambio, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Acelerar a tope, tenemos 4 cambios. Por eso es la respuesta que es más lenta al inicio. Pero poco a poco, conforme vamos aumentando las marchas, pues nuestra aceleración va comenzando a ser mayor que las de los demás competidores, ¿no? Nuestra velocidad, mejor dicho, la velocidad que vamos a alcanzar es mucho mayor a la que pueden alcanzar los demás. Tenemos 4 marchas, por lo que ahora solo queda mantener acelerando. Vamos a ver qué tanto más podemos llegar. Vamos a ver si alcanzamos un poquito más de velocidad. 452 kilómetros por hora. Bueno, esa fue la aceleración. Ahora vamos a hacer una prueba en pista a ver qué tal se comporta este vehículo. Nos encontramos en una sección del mapa donde tenemos una línea recta bastante amplia, por lo cual nos va a permitir ver cuál es la velocidad máxima de nuestro vehículo. Así que vamos a acelerar justo. Ahora estamos en primera marcha y vamos a darle clic. Como podemos ver, la primera y la segunda marcha son demasiado cortas, por lo que prácticamente hay que saltar a tercera directamente. Por eso nuestra aceleración inicial es bastante torpe, ya que no nos permite la potencia manejarnos con mucha destreza en los primeros 2 cambios, por lo que directamente es tercera, cuarta las que tenemos que hacer. Pero podemos ver que ya vamos en cuarta y estamos próximos a alcanzar los 340 kilómetros por hora. Bastante buena aceleración. Vamos a ver qué tanto más velocidad, mejor dicho. Por eso que nuestra velocidad punta a punta es muy alta. Ay, se me va a descontrolar. Ahí está, listo, logramos enderezar el camión.